La valentía y la fortaleza. ¿Cuándo empiezan? ¿En qué momento nos damos cuenta de que somos capaces de enfrentarnos a las adversidades y salir airosos, o no, pero enfrentarnos a ellas? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ceci Bona. Yo soy la voz de Audiolibros Por Qué Leer y hoy voy a leerles el cuento Madre e Hijo de Kang Keong-gae. Es una autora coreana que lo escribió en 1935. Llega a nosotros gracias a la editorial Hwarang, que es una editorial independiente argentina que se dedican a la literatura coreana, porque de hecho la autora de hoy, también conocida como Kang Gama, es justamente coreana, nació en Corea del Norte. Y este cuento forma parte de la antología Llamas Rojas, que reúne cuentos de narrativa proletaria coreana. Las traductoras son Maitane Donis Fuentes y Hannah Bak. La editorial Hwarang trabaja con traducciones propias. Ellos seleccionan los textos y después los llevan a la lengua castellana. Y déjenme que les comparta algo de lo que ellos explican en el prólogo, la razón por la cual este libro ha sido editado. Ellos dicen que la literatura proletaria de la Corea colonial comprende una gran variedad de artistas, movimientos e ideologías que, pese a los debates y las discrepancias, coincidían en un fin: representar a los obreros, los campesinos, los mendigos, los desamparados. Estamos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese contexto entonces tiene lugar este cuento que ojalá que les guste, que los haga reflexionar. Es un cuento de un tinte bastante duro, así que si mi advertencia les sirve, si están por ahí pasando por un momento difícil o tienen alguna cuestión que les preocupa, por ahí lo pueden dejar para después o no, y el cuento los acompaña. Pero no quiero dejar de advertirles esto por las dudas, para cuidarse también entre todos el ánimo. Vamos entonces a la lectura, después la charlamos. Esa mañana, mientras nevaba copiosamente, la madre de Seungo se echó a la calle con su hijo, que estaba gimiendo víctima de la toferina. Al caminar frente al establecimiento de un chino, pensó en cómo había perdido su trabajo de criada días antes y se había refugiado en casa de sus padres. No obstante, se había peleado con su madrastra y ahora tenían que marcharse a pesar de que no tenían a dónde ir. Sabía que su madrastra no le ayudaría, pero había pensado que su padre les dejaría quedarse un poco más. Unos años o al menos unos meses, quizás hasta que Seungo mejorara. En vez de eso, la había tratado como a una desconocida, lo cual hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. ¿A dónde irían ahora? Se quedó plantada en la calle. Los transeúntes pasaban de largo sin cesar. Clavó la mirada en el cielo, absorta en sus pensamientos, y se dio cuenta de que la única solución que le quedaba era bajar la cabeza y recurrir a su enemigo, su cuñado. Nada más pensarlo, un escalofrío le recorrió el cuerpo como a una vaca de camino al matadero. No podía mover los pies. Por otra parte, aunque su marido hubiera muerto, todavía le quedaba Seungo. Él mantendría el linaje vivo. ¿No le sería más favorable en casa de su cuñado que en la de sus padres? Un sobrino no era muy diferente a un hijo. Vamos allá, pensó, y se obligó a seguir su camino. Además, su cuñado acababa de abrir una farmacia. Sería difícil que la dejaran quedarse, pero creía que si lo conseguía, Seungo se recuperaría. Se armó de valor y decidió aguantar cualquier humillación. Aún así, cada vez que se imaginaba los ojos de su cuñado, similares a semillas de calabaza, y la mirada lacerante de su esposa, los pies se le desviaban. Hasta el incidente de Manchuria, su cuñado había apoyado a su marido como si se tratara de un ser celestial, y jamás se había quejado de tener que mantener también a su mujer e hijo. No obstante, después del incidente y de que el ambiente cambiara en la ciudad de Longjing, su actitud se enfrió y empezó a insultar a su hermano noche y día, al igual que a ella y al hijo de ambos. Dejó de mantenerlos, por lo que se vio obligada a comenzar a trabajar como criada.
El colmo fue cuando le llegó la noticia de que su marido había muerto en el extranjero hacía 1 año y su cuñado pareció alegrarse. Entonces la madre de Seungo estalló, tuvo una pelea enorme con él y nunca más los visitó. Pero hoy tendría que volver con el rabo entre las piernas, aún sabiendo perfectamente que no le darían la bienvenida. Por eso titubeaba. Seungo, que hasta entonces había estado apoyado en ella en silencio, levantó la cabeza y comenzó a toser con violencia. Parecía no poder respirar. Enseguida lo agarró, lo giró hacia su pecho y juntó su mejilla a la de él, temblando. «Seungo, hijo mío». Movida por la pena, llevó su boca a la del niño e inspiró con la angustia desesperada de aspirar la enfermedad, como hacía siempre. Entonces, si el niño no tosía durante un rato, creía que había funcionado hasta que al pequeño le daba un nuevo ataque. Aguardó a que Seungo se calmara un poco y luego retomó su camino. Pronto llegó a la esquina del muro que rodeaba la casa de su cuñado. Se detuvo. ¿Qué le digo cuando me pregunte qué hago aquí? ¿He venido a quedarme? Si no, ¿qué? O mejor no le digo nada. No, al menos tengo que contarle que he dejado el trabajo. ¿Y si me echa de todas formas? Hizo amago de irse, tan mareada como si se hubiera caído por un abismo. Si iban a tratarla así, prefería no verlos. Sin embargo, no tenía dónde ir. ¿Sería preferible ir a la casa de algún conocido hasta que dejara de nevar y pudiera buscar otro lugar? Entonces se le vino a la mente cómo la habían echado de la casa de Aeui. Cualquier extraño habría hecho lo mismo. ¿Quién nos va a dar cobijo una noche siquiera? ¿Quién va a aceptar a un niño con una tos tan violenta? Mi cuñado al menos es familia. Quizás nos trate mejor. Tengo que intentar hablar con él. Puede que no nos dé la espalda. Se volvió a poner en marcha. Los pies parecían pesarle y vacilaba constantemente. ¿Y si Seungo empieza a toser cuando esté hablando con mi cuñado? Aunque le demos lástima y deje que nos quedemos, la tos del niño lo asustará y nos echará. Será mejor esperar a que le dé otro ataque antes de entrar. Se detuvo y aguardó con impaciencia. No es que ignorara que el frío le sentaría mal al pequeño, pero no podía evitar preocuparse. «Seungo, no tosas delante de tu tío, tienes que aguantarte», le rogó, mientras le daba palmaditas en la espalda al niño, que estaba apoyado en ella como si durmiera. Se paró en seco. Ya se veía la puerta recién pintada de la casa. Parecía decirle «¿Cuánto tiempo?», lo cual hizo que volviera a vacilar y que el corazón le latiera a toda prisa. De pronto la puerta se abrió y apareció su sobrina, que era profesora en la escuela H. Retrocedió al verla. «Tía, ¿cuánto tiempo?». Las plumas de su abrigo le rozaban el rostro, blanco como la nieve. «¿Qué tal?». La madre de Seungo empezó a empequeñecerse y las palabras se le atragantaron. «Pase, por favor. ¿Seungo está durmiendo?». La joven hizo un amago de acercarse y reculó de nuevo. «Pase, pase. Yo tengo que irme. No se puede ir hasta que vuelva». La voz de su sobrina era alegre. «¿Le pido que me ayude?», se preguntó. Pero en ese momento la joven le sonrió y se alejó. No le quedaba más opción que cruzar la puerta. Sus pasos debieron de alertar a su cuñada porque de pronto sus ojos aparecieron tras la ventana. La cara de la madre de Seungo se enrojeció como si acabara de ver a un enemigo. «¿Qué haces aquí? Nunca pensé que fuera a volver a verte», dijo, sin disimular su enfado, y abrió la puerta corrediza. La madre de Seungo entró en silencio y se sentó en la habitación. Le llegó el fuerte olor a medicina y la calidez de la estancia le golpeó las mejillas rojas. Cubrió al niño con el harapo hasta la cabeza, angustiada por si empezaba a toser. «Habrás ganado mucho como criada, ¿no? ¿Todavía crees que tenías razón?», continuó su cuñada mientras metía tabaco en una larga pipa. «Me equivoqué. Aunque te pelees con alguien, cuando se te pase el enfado deberías disculparte. Hace más de 1 año que no vienes por aquí. ¿Qué forma de tratar a tus mayores es esa?». Parecía que admitir su culpa había hecho que la cólera de su cuñada se esfumara un poco. La madre de Seungo sintió tal alivio que casi se echó a llorar. Qué intransigente había sido. Estaba conmovida.
De la habitación de al lado se oía la voz grave de su cuñado y a alguien, probablemente un cliente, hablando en chino. Decidió contarle a su cuñada todo y suplicar una vez que su enfado disminuyera un poco más. Pensó en qué decir, pero las lágrimas se le adelantaron y no podía hablar. Entonces Eungo levantó la cabecita y empezó a toser. Nerviosa, la madre no supo qué hacer. «No me digas que ese niño tiene tos ferina». Su cuñada entrecerró los ojos. Ya entendía por qué había vuelto. «Para eso no hay medicina. ¿Desde cuándo está enfermo?». La madre de Seungo palideció al escuchar que no había remedio con el que curar a su hijo. «Entonces se morirá», pensó estupefacta. «Deberías haberlo cuidado mejor. ¿En la casa de la que venís hay alguien enfermo?». No. Entonces no les va a gustar, ¿no? «Ya no vivo ahí», dijo, y rompió a llorar. La cuñada le dio la espalda. «La tos ferina es contagiosa, claro que no les va a gustar». Aunque al principio había pensado que la madre de Seungo estaba ahí en busca de medicina, ahora se daba cuenta de que era porque no tenía dónde ir. El desprecio se apoderó de ella y su ira regresó multiplicada. «¡Ja! Nunca viniste mientras todo te iba bien, pero ahora que estás en la calle y tienes al niño moribundo recurres a nosotros. Esto es problema tuyo. Te fuiste de buena gana. ¿Por qué vuelves en menos de un año? Ni hablar. Tienes padres, ¿no? Pues vuelve con ellos o cásate otra vez. Con nosotros cortaste toda relación». Golpeó el cenicero con la pipa. A la madre de Seungo le dolía cada centímetro de la cara como si el golpe se lo hubiera dado a ella. Mantuvo la boca cerrada y luego empezó a suplicar de nuevo. «¿Y qué voy a hacer? Por favor, perdóname solo esta vez». «¡Ja! ¿Que te perdone? ¿Crees que es tan fácil? Para nosotros no». Entonces la puerta de la otra habitación se abrió y apareció su cuñado. «¿Qué escándalo es este?», gritó, y puso los ojos en blanco. «Resulta que tu cuñada, que se comportó como si no fuera a vernos nunca más, ha vuelto ahora porque el niño está enfermo y no tienen dónde vivir». «No quiero saber nada», vociferó su marido, y dio un portazo. Hasta su cuñado, su última esperanza, la rechazaba. La madre de Seungo se puso en pie de un salto. «Que les vaya bien». Salió a la calle corriendo como una loca. Aún nevaba copiosa y silenciosamente. Se detuvo. No pudo evitar culpar a su marido, pero enseguida se arrepintió. Cómo se frustraba a sí misma, echándole la culpa a un hombre que no había podido dormir ni comer bien, que había tenido que esconderse en las montañas y que al final había muerto a manos del enemigo. ¿Qué le había dicho antes de echarse al monte? Por mucho que nos esforcemos, jamás viviremos bien. Aunque en ese momento no había entendido a qué se refería, con el tiempo empezó a pensar que quizás tenía razón. No, sí que la tenía. Debemos inculcárselo a Seungo. Y ahora que su marido no estaba, ¿qué debía hacer? A pesar de su sufrimiento, mientras vivía le quedaba esperanza. Ahora no. Ahora solo tenía oscuridad. Se irguió. Estos pensamientos le hacían recordar los ojos y la boca de su esposo y le daban ganas de llorar. Observó la nieve caer. Abrió la boca, dejó que un copo entrara en ella y se preguntó si serviría para curar la tos. Mientras sentía la fría nieve en la punta de la lengua, pensó en la medicina que había olido en la casa de su cuñado. Entonces se acordó de cómo lo había tratado su cuñada y abrió mucho los ojos. De pronto, le preocupó que el viento hiciera que su hijo empeorara, así que se quitó la toalla que llevaba a la cabeza y cubrió la del pequeño con ella. Empezó a caminar otra vez. ¿A dónde iba? A cualquier sitio, siempre y cuando se fuera de Longjing. Qué ciudad tan despiadada. Tenían que marcharse y así quizás darían con alguien que estuviera en una situación similar. Entonces no los tratarían tan mal. En ese instante recordó la primera vez que su marido le dijo que se marcharía a las montañas. «¿A dónde vas? Al menos dime eso», dijo ella apenada. «A la montaña», respondió él, tras un rato de silencio. «¿A cuál? Con que sepas que es una montaña es suficiente». Desde entonces había empezado a observar con afecto la distante cordillera, y su corazón se desbocaba cada vez que alguien la mencionaba.
las montañas. No sabía a cuál había ido su marido, pero no tenía duda de que era una de ellas y de que había ido de una a otra hasta que X lo atraparon y mataron. Levantó la mirada. Apenas se veía la montaña a través de la nevada. Parecía sacada de un sueño. El único sitio al que madre e hijo podían ir. «Vamos, Eungo, vamos con tu padre», dijo con entusiasmo. Todo lo que había estado pensando la convenció de que encontraría el cráneo de su marido, que oiría sus últimas palabras antes de morir. Sentía una nueva energía. Los copos de nieve caían contra sus mejillas ardientes. Al rato se giró. Lo único que veía era un sinfín de campos nevados. No había nadie, solo madre e hijo y la montaña que les daba esperanza. Pero por algún motivo, cuanto más caminaba, más lejos parecía estar. Además, el dolor del frío en el rostro era insoportable. No quedaba ni rastro de la exaltación que le había recorrido el cuerpo poco antes. Se volvió con remordimiento. Estaba yendo tras un fantasma inútil. Ya había avanzado más o menos 1 kilómetro y Longjing no se veía. Se dispuso a dar la vuelta, pero cambió de idea. Seguramente moriría congelada antes de regresar al pueblo. Volvió a girarse. A ver hasta dónde llego. Si alcanzo una casa, pasaré allí la noche y mañana tomaré una decisión. Por ahora seguiré caminando. Echó a andar en busca de alguna vivienda cercana. Su inquietud aumentó al darse cuenta de que estaba oscureciendo. Empezó a deambular. Seungo tosió un par de veces. Sin embargo, ella no le prestó atención y siguió buscando refugio. No era la primera vez que estaba en ese camino. De hecho, lo recorría a menudo y estaba segura de que había un pueblo por ahí, pero por alguna razón solo veía campos nevados. Tras un buen rato así, estaba convencida de que se había perdido. Abrió bien los ojos y miró a su alrededor. Era incapaz de reconocer por dónde había venido. Solo había nieve blanca, cegadora, y un feroz viento que le revoloteaba el cabello. Se detuvo. Intentó levantar el brazo para restregarse los ojos, pero era como si su mano estuviera hecha de madera. No le obedecía. Eso hizo que volviera en sí. Un pensamiento la asaltó como un rayo. Se estaba muriendo. Movió los pies y las manos mientras llamaba a Seungo. Siguió avanzando, no había tiempo que perder. En la distancia creyó ver algo, así que se echó a correr. No era una casa, sino unos pilares cubiertos de nieve. Se sorprendió. Donde solía haber una parada de coches de caballos, ahora solo quedaban unos cuantos pilares. En ese momento recordó que habían quemado las granjas durante la represión y toda la energía abandonó su cuerpo. Desconcertada miró a su alrededor en busca de la casa de altos muros de un chino que vivía por la zona. Tampoco estaba ahí. Dio un par de pasos hacia el frente. No había nada. Aunque el viento parecía haber amainado, nevaba con más fuerza. Ya le llegaba hasta las rodillas. Se quedó mirando los pilares sin saber qué hacer, hasta que decidió: si me muero, me muero, pero mientras esté viva seguiré adelante. Apretó la mandíbula y avanzó. Por algún motivo todo había oscurecido y ella se tropezaba una y otra vez. Para colmo, hacía tiempo que había perdido los zapatos de goma y solo llevaba unos Beoseon a los que se les pegaba la nieve. Por mucho que intentara sacudírsela, conseguía justo lo contrario y le costaba caminar. Los copos también le caían sobre el pelo, las cejas e incluso los labios. Echó a correr, pero solo lo hizo en su mente. No podía mover los pies. De pronto, el suelo pareció abrirse bajo ella y se la tragó. La nieve se le metió por los ojos, la nariz y la boca. No podía respirar. Cuando intuyó que se había caído en un hoyo o riachuelo, pensó: «Me estoy muriendo». Sacudió las manos para poder asirse a algo. Lo único que consiguió agarrar fue más nieve seca. Intentó gritar, y por fin debió de llegar al fondo, puesto que tenía el cuerpo recto. Lo primero que hizo fue retirar la nieve alrededor de su cabeza para poder respirar. No obstante, cuanto más grande era el agujero que hacía, más nieve caía sobre ella. Preocupada por si Seungo se asfixiaba, empezó a empujar la nieve con la cabeza para formar un hueco sobre él.
pero la nieve que entraba en contacto con su pelo se iba derritiendo y le serpenteaba por la nuca. Comenzó a agitar la cabeza de izquierda a derecha para que el cuello de su chaqueta absorbiera el agua de manera que no le llegara a Seungo. Sin embargo, todo acabó empapado. Estaba desalentada. Vamos a morir los dos, madre e hijo, pensó, y luego recordó la muerte de su marido. A él no lo había matado esta nieve, o el mar, o una caída en un hoyo, o un riachuelo. Por mucho que nos esforcemos en vivir, todos acabaremos muertos. Eso había dicho. Cuánta razón tenía. Se había esforzado tanto. Se aferraba como una necia a la idea de que mientras uno siguiera con vida siempre podría seguir adelante, y nunca había pensado en la posibilidad de morir. Por eso se había esforzado, pero al final iba a fallecer ahí. ¿Qué diferencia había entre la muerte del padre y la de madre e hijo? Movida por un impulso, pronunció el nombre de su pequeño y se prometió que lo criaría para que fuera mejor persona que ella. Lo que su padre no había podido terminar, lo completaría él. Seungo. No pudo evitar llamarlo, ya que sentía el corazón a punto de rebosar. Y se dijo una y otra vez que esa nieve no era nada que temer. Esto fue Madre e Hijo de Kang Kyeong-gae, que también la pueden encontrar como Kang-gama. Si buscan en Google les aparecerá seguramente el apodo. Esta madre es una persona luchadora, ¿no? Como ponerse al frente de tamaña proeza que es proteger al hijo, a pesar de que en ese contexto, por supuesto que los hombres eran quienes tenían sobre sus espaldas la responsabilidad del cuidado de su familia y también el progreso de su familia. Me gusta mucho llegar a este tipo de textos porque me ponen de frente con una realidad que tal vez no es la de hoy en todo su esplendor, pero bueno, un poco todavía algunas de estas cosas siguen pasando, pero sí nos permite ponernos en esas perspectivas históricas, como los cuentos, como les decía, de esta antología Llamas Rojas. Hay algo también muy interesante que es la posibilidad de conocer la literatura asiática, que no siempre tenemos a nuestro alcance o no es la que más leemos. De paso les recomiendo que sigan en Instagram a Lecturas Niponas, ella siempre trae este tipo de literatura, y que si tienen ganas me cuenten en redes sociales qué les pareció este cuento. @porqueleerok en Instagram, por ejemplo, o en YouTube. También pueden ponerle alguna calificación positiva, estrellita, like, comentario a este episodio. Y sepan que para nosotros es muy importante, si les está gustando el trabajo de Por qué leer, que puedan apoyarlo económicamente para que podamos seguir haciéndolo. Van a encontrar ahí en la descripción un link que es porqueleer.com/patrocina y ahí tienen un montón de formas de participar de la membresía con aportes únicos. Siempre ayuda mucho para que el equipo de trabajo que ahora hace Por qué leer siga creciendo y siga pudiendo trabajar de esto, que después lleva a sus oídos algunas de estas historias. A Dani Rapp, que es el encargado de la edición, de, como me gusta decir a mí, la identidad sonora del podcast, le mandamos un abrazo enorme. Lo pueden buscar también como danirapp.f en redes sociales y también como Activando Producciones Proyecto, que es su emprendimiento para dedicarse justamente a la edición sonora. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau.